Bienvenidos a Vana Costumbre. La curiosidad a dónde te lleva. Presenta. Mejor que no se sepa, la dictadura. Episodio 1. Alberto Alderete. La intención de este podcast es mantener la memoria oral viva. Desde este episodio en adelante vamos a hablar con personas que vivieron en época de dictadura, cuyos testimonios están llenos de vida e historia. Esa historia que los libros de historia no te cuentan, pero esas historias que emocionan profundamente y calan en la memoria de uno. No es una entrevista de denuncia, es un ejercicio de memoria, un ejercicio que quizás nos ayuda a entender un poco más a nuestro país. En este primer episodio quiero agradecer a Cayetano Cuatroqui, quien fue el que me contactó con Alberto Alderete, y por supuesto agradecer al gran Alberto Alderete por entregarnos con coraje y valentía un pedazo de su vida. Desde ya, muchísimas gracias y nos emociona presentar este primer episodio de Mejor que no se sepa, la dictadura. Yo soy Alberto Alderete, soy abogado y me dedico a la profesión. Trabajo en el área de derechos humanos y bueno, eso es todo. Ok. ¿Te acordás de cuándo empezaste a sentir esa presión de la dictadura cuando eras chico, en esa época? Sí, empecé a sentir desde muy chico la presión de la dictadura porque mi familia, es decir, mi padre, mi madre, y mis hermanos eran de filiación liberal. Uh-huh. En ese tiempo el Partido Liberal estaba en la oposición, estaba muy perseguido y estaba prohibida su vigencia, su funcionamiento por el régimen del general Stroessner. Entonces, mi padre fue muy perseguido por las fuerzas policiales y por el Partido Colorado del lugar. Él tenía que ausentarse de casa semanas, meses a veces, escapándose de persecuciones y de posibles peligros a su seguridad personal, a su integridad personal. Y así crecimos en ese ambiente muy perseguidos. ¿La familia cómo estaba compuesta? Y bueno, en mi familia estaba compuesta por mi padre, mi madre, y nosotros somos 8 hermanos de padre y madre, más 6 hermanos de padre, pero que crecieron todos en mi casa, digamos. O sea, eran un batallón. Éramos muchísimos. Uh-huh. ¿Y usted era el menor, mayor? Yo soy el menor de todos. El menor de Sí. todos. Yo soy el menor de todos. ¿Y cuántos años tenías cuando... ¿Qué pasaba en tu casa? O sea, como que no venía papá y mamá, ¿cómo explicaba eso? Y mamá explicaba que papá se iba de viaje y que se iba a ausentarse un poco para escapar del peligro y para que estemos un poco más tranquilos. ¿Eso más o menos en qué década fue? Y fue desde principios de la década del 60, toda la década de 1960. Okay. Mi hermano también era muy perseguido, fue detenido en reiteradas oportunidades, mi hermano mayor. Y mis hermanas que se habían recibido de maestras no encontraban trabajo por esa misma situación. Uh-huh. Hasta que con contacto de amistades, familiares, etcétera, lograban algún trabajo en el magisterio. Uh-huh. Y vos en la edad ¿cuándo fue? No sé si recordás la primera escena
de cuando te impactó el grado de violencia al cual podía llegar el régimen? A mí me impresionó mucho y recuerdo muy bien cuando mi padre, mamá le estaba preparando una valija. Antes se usaba una valija de cuero, de suela. Y bueno, en esa valija mi mamá le estaba preparando sus ropas, sus enseres. Y cuando él salía del portón y partía hacia nosotros, no sabíamos hacia dónde, ¿verdad? Esa imagen, por ejemplo, se me quedan las reiteradas veces en que fuerzas policiales irrumpían en mi casa. A veces no permitían festejos de cumpleaños, aglomeración de gente en mi casa, lo que no permitían. Pero ustedes ya estaban reaglomerados, eran Sí, 16. nosotros ya obviamente éramos muchos integrantes de la familia. Pero ¿te acordás esa primera vez, cuántos años tenías de que entró la policía a tu casa y vos, qué pasa, qué pasa? Y Sí, recuerdo perfectamente. Entraron una noche en que en casa había un festejo, un cumpleaños, y habían sido invitados vecinos cercanos y algunos parientes, y la policía rodeó la casa, y ahí entró y expulsó a todos los que no eran de la familia fuera de la casa, y mi padre fue conducido a la comisaría. ¿ahí cuántos años tenías vos, más o menos? Pues yo habré tenido 7 años aproximadamente. Una imagen muy fuerte. Sí, una imagen muy un chico de fuerte. 7 años. Yo recuerdo perfectamente, como si fuese ayer. ¿Y qué decía mamá? ¿Quién consolaba ahí? ¿El hermano mayor o la hermana mayor? Y era mi mamá y mis hermanas Mm. las que trataban de tranquilizar un poco las cosas, porque mi problema familiar se agravó porque yo tengo 2 hermanos militares. Uno de ellos llegó al grado de coronel, que él fue, cuando estaba en el grado de mayor, fue expulsado del ejército por su filiación, la filiación de su padre, diga, en ese tiempo no se permitía en el ejército militares de filiación liberal, de hijos de liberales, ¿verdad? Mi hermano fue expulsado hasta que a través de amistades dentro de grados superiores, dentro de las Fuerzas Armadas, logró su reincorporación. Y tengo otro hermano que llegó al grado también de coronel. Y bueno, él se amoldó al régimen, se afilió al Partido Colorado y no tuvo mayores problemas, ¿verdad? Ciertamente sus hermanos los que le crearon más problemas, porque para un militar en servicio activo en ese tiempo, tener hermanos que activaban en la oposición, acarreaba un desprestigio, un desmérito a ese militar, ¿verdad? Y obviamente acarreaba la desconfianza de parte de sus superiores. ¿Y él que se separó de la familia o...? En realidad no se separaron de la familia, solo que había momentos en que en reuniones familiares específicamente surgían algunos problemas, ¿verdad? Problemas de discusiones, y a veces terminaban mal las reuniones familiares. No siempre, pero a veces sí. Y bueno, mi mamá era la que tenía una fuerte autoridad y ella no permitía discusiones de carácter político en los encuentros familiares, pero a veces se escapaba, ¿verdad? Claro, porque es como tener el gato y el ratón en ese mismo Así lugar. es, sí. O el gato y el perro, si queremos. Y entre hermanos llegábamos a los puños muchas veces. ¿Y usted se volvió como una especie de activista en su momento, ya de alumno, o todavía no? ¿En qué momento se empezó a meter y fue ser como un objetivo de enemigo? Yo empecé a activar en la política
al ingresar en la universidad. Al ingresar en la universidad yo, desde el primer curso, empecé a activar y estaba en el Partido Liberal Radical Auténtico, ya que mi familia es de tradición liberal. Lo lógico y lo natural era que yo estuviera ahí, ¿no? Porque ahí había un vínculo. Sí. Y activé en la Juventud Liberal Radical Auténtica muchos años. Y a partir del primer curso prácticamente de la universidad, en que empecé a activar en la universidad y organizamos movimientos independientes y de oposición a la dictadura. ¿Y eso te acarreó un tipo de problema o pudiste siempre zafar? Me acarreó muchísimos problemas porque por un lado no podía conseguir trabajo. Mi familia estaba muy golpeada porque yo era muy perseguido, porque activaba mucho en la universidad. Y en ese tiempo, en la Facultad de Derecho, constituimos movimientos independientes, antidictatoriales, y nos uníamos y coordinábamos acciones con movimientos estudiantiles antidictatoriales y independientes de otras facultades, de la Universidad Nacional y de la Universidad Católica, de manera que como movimiento estudiantil a nivel nacional éramos muy fuertes y teníamos una fuerte incidencia en el plano político. Y en ese entorno, alguien te hablaba acerca de que fue apresado y ya corrían esos rumores, o todavía no sabían acerca de ese otro mundo siniestro. No, era el mismo mundo, yo mismo fui apresado 7 veces, en 7 oportunidades. ¿Recordás la primera? Yo recuerdo la primera, sí. Fui ¿Cuántos años? detenido y habré tenido 21, 22 años. Fui detenido y conducido al cuartel central de policía. Estuve ahí en el calabozo varias semanas. ¿Y ahí por qué lo apresaron? ¿En qué contexto estabas vos? Como para que Y te- estábamos haciendo manifestaciones, es decir, en la Facultad de Derecho, que quedaba en pleno centro de la capital, hicimos un acto solicitando, exigiendo democracia, y como muy frontal estaban. es muy frontal, es muy frontal. Entonces, los estudiantes salimos a la calle. ¿Que eso fue en el 70 o 80? No, eso fue en el 82, 81, 82. Salimos a la calle a manifestarnos y a cerrar la calle. Era el microcentro, entonces el impacto era mayor, digamos. Y cerramos la calle y vino la policía con fuerza a reprimirnos, y los que podían se escapaban, y otros como yo, principales dirigentes, fuimos detenidos. Y yo conozco muchas de las comisarías de Asunción, conozco los calabozos del cuartel central de policía, de la comisaría tercera, de la comisaría segunda, de la comisaría 26 de Fernando de la Mora, conozco el calabozo de la agrupación especializada, en fin, conozco muchísimo de los calabozos de las comisarías y de las prisiones de nuestro país. Cuando mencionas cada calabozo por el cual pasaste, se siente como hay una gran historia detrás. Sí, los calabozos de ese tiempo eran muy, muy insalubres, digamos, ¿verdad? Generalmente los calabozos son lugares de prisiones en donde son conducidos prisioneros de causas feas, digamos, ¿verdad? Es decir, dentro de las prisiones son otra vez lugares más inhóspitos y de mayor castigo, digamos, ¿verdad? Entonces, en el calabozo a veces estaba compartida con otros, a veces con presos comunes inclusive, ¿verdad? Con presos comunes que habían cometido
hechos, delitos, crímenes graves. Y en los calabozos eran pequeños, y cuando habían muchos presos, obviamente no había colchones, no había sábanas. El baño, por llamarse así, que era un water, obviamente hacíamos nuestras propias necesidades ahí. Y estábamos todos encimados. Así eran los calabozos, húmedos, insalubres. Y esa primera vez que te apresan, ¿cómo fue el procedimiento? Te toman a vos a la fuerza, me imagino, en la Me tomaron a la manifestación. fuerza. ¿Te meten dónde? Me condujeron en una camioneta cerrada de la policía y ¿Ya esposado también? No. Me atajaban nada más, uno a la derecha, otro a la izquierda. Yo estaba en el asiento trasero. Y me empujaban por la espalda a agacharme. Y en ese tiempo ellos tenían picanas eléctricas. Y las picanas eléctricas me hacían correr detrás del oído, me hacían correr especialmente en el rostro, digamos, distintas partes Ya del en rostro, el auto. donde es más sensible el cuerpo. En el auto, Ya en el trayecto. En la camioneta ya te picaneaban. En la camioneta ya me picaneaban. ¿Y qué le pasa ahí a uno cuando está en esa situación? Y una crisis, me imagino. Y mucho miedo porque pasa que en ese tiempo uno, cuando es detenido y conducido, no sabe cuál es su destino. Porque uno puede ser conducido a una penitenciaría nada más, o puede ser torturado, o puede ser muerto, puede ser exiliado. Puede ser cualquier cosa y uno... Pero uno iba a la manifestación sabiendo que eso podía suceder. Obviamente, sí. Y cuando te picanean ahí, me imagino que el maltrato verbal debe ser durísimo. Sí. ¿Y ahí que te llevan a la comisaría? Me llevan a la cuartel central. Yo recuerdo perfectamente a uno de los policías que me estaban picaneando. Hasta ahora recuerdo perfectamente su rostro. Alguna vez creí que le iba a volver a encontrar y nunca más le he visto, pero hasta ahora está en mi retina su rostro. ¿Y él te lleva a la comisaría y de ahí directamente al calabozo o te llevan a interrogar? Directamente al calabozo y luego a interrogar. En ese tiempo el jefe de policía de la capital era el general Alcibiades Eurites Borges. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, me conducen hasta él y me dice que yo estaba cometiendo un delito grave, que yo era un subversivo y que me estaba levantando contra la ley, contra el orden. Y le dije que yo no creía que no era ningún subversivo, que lo único que estaba haciendo era ejercer mis derechos constitucionales a la libre movilización, manifestación, a la libertad de expresión. Y él se irritaba mucho porque estos altos jefes militares, no están acostumbrados a ser desobedecidos, a ser contradecidos, entonces se irritan mucho. Y bueno, cuando se irritaba mucho, yo trataba un poco de calmar las cosas, ¿verdad? Y él me dijo, bueno, acá usted tiene dos alternativas. Una de ellas es respetar las leyes del país, y la otra, si usted persiste en su acción, usted tendrá que sufrir las otras consecuencias. Ahí entendiste perfectamente la amenaza. Entendí perfectamente la amenaza. Yo entendí la amenaza como el exilio, ¿verdad? Okay. Porque pasa que con el aparato represivo del gobierno, cuando la víctima se trataba de estudiantes de un nivel económico un poco mayor, digamos,
ellos tenían, las penas y las sanciones eran menos en relación a lo que sufrían, por ejemplo, los campesinos, los obreros, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ahí yo pensaba que la sanción menor, el castigo menor podía ser, por ejemplo, el exilio, no la muerte. Claro. Y terminó ese interrogatorio, ¿termina solamente a nivel verbal o cada tanto había alguien que te estaba Ahí atacando físicamente? estuve como 22 días. A los 22 días, Y esos 22 días que era la rutina, ¿estaban en el la rutina en calabozo, el calabozo. interrogatorio? El calabozo y nada más. Y incomunicado. Ok. Incomunicado. Ese era otro de los castigos fuertes, porque para un detenido, para un preso, más aún un preso político, estar incomunicado era un doble castigo, porque uno Piensa en la preocupación de sus de la familiares. familia, la preocupación de la familia, uno no sabe qué pasa afuera. Es una presión psicológica muy fuerte. La incomunicación es una carga psicológica muy fuerte. Ya. Y luego salí en libertad y yo continué con mi... Cuando te sacan, el día que te van a sacar libre, ¿te avisan antes o ese día te dicen, bueno, te vas? Ese mismo día, pocos minutos antes, viene un guardia, un oficial, y dice, Alberto Alderete, ¿sí? Prepare sus cosas. Bueno, ahí ya más o menos entendía como que... Claro, saliste sorteado para... Y bueno, si uno está un poco físicamente desaliñado, digamos, a uno le dicen, bueno, vaya al baño y arréglese. Y bueno, uno va al baño, se lava la cara, se peina bien y me dejan en libertad. Ok. Te dejan en libertad, te sabes. Sí. Y la segunda vez que te... La segunda vez fui conducido a la agrupación especializada. En ese tiempo se llamaba Guardia de Seguridad, la agrupación especializada. La que está sobre España. No, esa es que está ahí al lado de la cárcel de Tacumbú. Ok, sí. Sí, esa era una prisión de alta seguridad, digamos, donde estaban los presos políticos más graves, y estaban también policías que habían sido condenados por algún delito. Ok. Pero en ese tiempo estaba conmigo ahí, por ejemplo, Napoleón Ortigosa, preso político más antiguo en ese tiempo de América Latina, estuvo 27 años preso. Y ¿Llegaste a hablar con él? yo llegué a hablar con él, fue así. Yo estaba, bueno, la agrupación especializada en ese tiempo tenía una piecita, un calabozo, casi a la entrada nada más de la sala de recibimiento de recepción. A la mano derecha estaba ese calabozo. Y luego, detrás de ese pequeño edificio de planta baja, estaba una casa de 2 pisos. Y en el segundo piso estaban los presos más graves. Estaba ahí Napoleón Ortigosa. Yo sabía que él estaba ahí. Y fue así todas las tardecitas, a partir cuando empieza a oscurecer, más o menos como a las 5:30, 6 de la tarde, yo le escuchaba a una persona de voz ya de una persona mayor, digamos, y hablaba fuerte, se plagueaba, le retaba a personas, al gobierno, al general Rodríguez. A veces decía incoherencias. Entonces yo decía, bueno, este es Napoleón Ortigosa, no hay ninguna duda. Bueno, un día, los domingos son días de visita. Entonces los domingos se permite que los presos, antes de empezar a recibir a sus familiares, se les permite ir a cargar sus jarras
en un bebedero para tomar agua fría, digamos, donde se sirve agua fría, y ahí se forma fila, cola. Los presos forman cola. Normalmente cada uno tiene su botella y su jarra, ¿no? Entonces, carga todo, al cargar todo, al llenar, se va. Y ahí fui yo a colocarme detrás de lo que me parecía que era Napoleón Ortigosa. Ya estaba viejo cuando eso. Detrás mismo me coloqué y estaban prohibido que nosotros habláramos, que los presos hablaran unos con otros. Estaban ahí los guardias. Claro. Y me mira así de reojo: ¿vos sos Alderete? Sí. ¿Usted, Napoleón Ortigosa? Sí. Me gustó conocerle, le dije. Así nomás, porque después ya fuimos intervenidos. Y él, recuerdo perfectamente que se bajó con una pinta rara porque tenía colgado en el hombro derecho 5 o 6 botellas y en el hombro derecho otras 6 o 7 botellas de plástico, ¿verdad? Y me parecía como que estaba perdiendo la razón, digamos, ¿verdad? Y las incoherencias que decía a las tardecitas, a la noche, me parecía como que estaba perdiendo la razón. Y bueno, fue así que le conocí a Napoleón Ortigosa. A él lo habían metido preso por cuestiones políticas, directamente. Sí, él era militar en servicio activo y en los primeros años de la década de 1960, el gobierno, supuestamente el Ministerio del Interior, a cargo de Edgar L. Infran, descubrió supuestamente un complot para asesinar al presidente. Y fueron detenidos, creo que fueron 5 o 7 militares, Escolástico Bando, Napoleón Ortigosa y el otro Brites, creo que era. Ellos fueron los presos más antiguos, porque los otros fueron liberados después de algunos años. Y se le fraguó, se inventó un complot contra el presidente para aleccionar a las Fuerzas Armadas de que, cuidadito, acá no se permite nada de disenso contra el presidente de la República. Y como una advertencia también, como un ejemplo a la ciudadanía. Si los militares son castigados, ¿cómo serán los ciudadanos, digamos, verdad? Y ¿cuál fue la suerte de Napoleón? Napoleón estuvo en los calabozos más siniestros de la dictadura y después de 25 o 27 años tuvo creo que por resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, él tuvo una prisión domiciliaria y su domicilio estaba controlado por efectivos policiales. Y en un descuido, algunos políticos de oposición, en una acción casi temeraria, fueron y le sacaron de la casa a Napoleón Ortigosa y desde ahí él consiguió su libertad. Okay. Pero salió del país o desapareció. No, él se quedó en el país. No recuerdo bien, pero se quedó, no salió del país porque se fugó nomás de la prisión. Sí. Okay. Y terminó así. Terminó así. Y bueno, saliste de la agrupación especializada también en ese entonces. Sí, salí de la agrupación especializada. Después de... ¿Ahí llegaban al maltrato o todavía...? Maltrato psicológico. Es decir, me sacaban, por ejemplo, y me llevaban a la huerta. En la agrupación especializada había una huerta. Me llevaban ahí y me dijeron, me daban una asada y una pala. Me dicen, acá va a trabajar usted. Y entonces yo le decía, ¿y por qué yo tengo que trabajar? Y ahí empieza un tira y afloje y unas presiones. Es para quebrar un poco la moral del preso, digamos, ¿verdad?
trabaja en la psicología y en los valores de la persona. Y eso es sistemático. El objetivo siempre es quebrar y entregar, rendirse uno ante ellos, ¿verdad? Ese es el objetivo de ese tipo de tratos. Y la prisión más dura que recuerdas, Y la prisión más dura que recuerdo... o el apresamiento. Sí, fue la última vez, yo en 1987 ya estaba en el 6º curso, tenía que rendir la última materia, que se llamaba técnica jurídica, y yo ya tenía orden de detención. Es decir, la policía ya me estaba buscando, y yo estaba escondido, prófugo, de casa en casa, digamos. Pero como era el último examen, yo no me podía perder eso, ¿verdad? Entonces, con la ayuda de amigos, otros estudiantes y compañeros, logré entrar en la facultad. Para rendir. Sí, clandestinamente. Y los profesores también en cierta forma entendían esto y los ayudaban profesores, en lo que podían. sí, muchos profesores, eran todos, la mayoría eran de filiación colorada, pero muchos profesores eran un poco solidarios. Es decir, por ejemplo, no te van a delatar, ¿verdad? Entonces hacen oídos sordos, no ven nada y bueno, me tomaron el examen, ¿verdad? Y una vez terminado de rendir, y ya cuando salí de la facultad, ellos ya sabían, obviamente, que yo estaba dentro de la facultad, ellos nos animaron a entrar en la facultad de Derecho. En ese tiempo era el decano Juan Ramón Chávez, que era al mismo tiempo presidente del Partido Colorado. Pero Juan Ramón Chávez no permitía que así nomás entraran fuerzas policiales dentro de la facultad. Hubo casos en que entraron, pero sin su consentimiento, digamos, ¿verdad? Pero en lo posible él no permitía eso, ¿verdad? Aun cuando es un colorado, él no permitía entrada de policías dentro del recinto de la facultad. Y ya todo, obviamente él también estaba enterado que yo estaba ahí. Terminé de rendir y al salir de la facultad ya la policía me estaba esperando ahí. Fui detenido. ¿Ahí qué te dicen? Sí, yo ya me detienen nada más a la fuerza, me meten en la camioneta de la policía y me llevan directamente a la agrupación especializada otra vez. ¿Otra vez? Sí. El camino ahí, que era al comienzo... Era de ida... ¿Tensa calma? Maltratos verbales, burlas de policías. ¿Qué, por ejemplo, te dicen? Y comunista, subversivo, bolche, ese tipo de insultos, digamos, ¿verdad? Fui conducido otra vez a la agrupación especializada y ahí estuve como 2 meses incomunicado y la incomunicación era gravísima, yo no podía recibir. Yo sabía que venía mi mamá, que venían mis hermanas. Disculpa. No, por favor. Tómese su tiempo, no hay problema. Y mi mamá sufrió mucho. Y, en fin, a los 2 meses... Discúlpame, cuando te encierran ahí, ¿estás solo, completamente solo, o hay compañeros por lo menos? No, yo estaba solo. O sea que en ese tiempo estábamos... estaba Carlos Filisola, este dirigente campesino Corazón Medina y yo. Fuimos apresados y cada uno en calabozos independientes, solos. Los presos políticos estábamos solos. ¿Y eso que está alejado del lugar? ¿O? Ellos están sí, un poco alejados, pero gritando no nos escuchábamos. Ok, era la forma de comunicarse. Sí, y nos comunicábamos también pagándoles a algunos soldados. Así nos mandábamos mensajitos. Claro, ¿y cómo conseguías la plata en ese sentido? Y
Uno se... A través de policías también. Los familiares Te mandaban. nos mandaban, sí. Y, De soborno, ¿verdad? claro, pero, o sea, dentro de todo respetaban el código, ¿verdad? No es que Sí, se quedaban con el soborno. sí. Y vos escuchabas cuando tu mamá venía. Yo sabía que mi mamá ¿Por qué venía. sabías? ¿Porque te decían o porque la Y escuchabas? se entera todo, uno se entera todo. Los ok. demás presos te cuentan, Sí, o policías te cuentan. Uno se entera de lo que pasa, ¿verdad? claro. Y como estaba incomunicado y para mí era muy grave eso porque no sabía qué es lo que iba a pasar conmigo, necesitaba yo levantar mi incomunicación. Entonces recibí la visita de una representante de la Cruz Roja Internacional y ahí le pedí, por favor, después de la entrevista, le dije, ¿me puede dar? ¿Tiene una tarjeta para darme? Porque ya tenía ya fija en mi idea qué es lo que iba a hacer. Sí, y me dio su tarjeta. Bueno, en esa tarjeta, posteriormente, yo iba a hacer mi golpe, digamos, y necesitaba ya después un bolígrafo. Ok. Entonces, le pagué a un soldadito que he visto que tenía su virome acá, en el bolsillo de la camisa. Le compré su bolígrafo, con un precio obviamente muy elevado, ¿verdad? Y él me vendió con gusto. Y ahí hice mi comunicación. Yo festejaba en ese tiempo, mi novia era Margarita Musi, y su mamá tenía una farmacia sobre la calle Palma, que era la farmacia Roma se llamaba. Ok. Entonces yo dije, bueno, le voy a enviar a mi novia a través de su mamá una comunicación. Entonces escribí el texto en la tarjeta. Que tenía que haber sido sumamente breve porque... Es breve, sí. Pero el problema es cómo sacar eso. Claro. Entonces, un día de visita otra vez, los martes, jueves, sábado y domingo son los días de visita, le mando llamar a Juan Domingo Viveros Cartes. Él estaba procesado por tráfico de droga. Había caído con Adilson Rosati, otro capo de la mafia, de las drogas. Y Viveros Cartes estaba en la agrupación especializada tenía un proceso judicial. El problema es sacar la tarjeta en donde yo comunicaba de que yo me declaraba en huelga de hambre. Porque hacer una huelga de hambre sin que nadie sepa no tiene ningún sentido. Claro. Entonces le mandé llamar a un día que yo sabía que su esposa le solía visitar. Entonces le mandé llamar por un soldadito que cuando pasara, yo tenía mi ventanita trasera y ahí estaba mirando a las personas que se iban al patio a recibir a sus familiares. Entonces, cuando le he visto a Viveros Cartes, ya se va, le dije, anda a decirle que venga por acá un ratito al pasar. Y como queda como que en el camino mi celda, entonces pasó por ahí Viveros Cartes. ¿Qué decía Alderete? Me dice. Y tengo una propuesta que hacerte, le dije. Bueno, a la vuelta, me dice. Es decir, al pasar nomás esa conversación, se fue a recibirle a su esposa. A la vuelta me dice, yo también tengo una propuesta que hacerte, me dice. ¿Vos qué querés hacerme? Le dije, yo quiero que me saques una tarjetita. ¿Y de dónde querés que lleve? Y quiero que lleves a una farmacia en el centro de Asunción. Ok, te voy a hacer eso, pero vos me vas a hacer a cambio otra cosa. ¿Qué necesitas vos? Yo tengo mi juicio, me dicen Pedro Juan Caballero. Y es un juicio muy largo. Contraté abogados muy costosos y ya no tengo plata. Y vos vas a ser de abogado. Y me dice, quiero que me consigas abogado. Perfecto, le dije, trato hecho. Te voy a conseguir abogado. Pero necesito yo levantar mi incomunicación, le dije.
Para eso vos me vas a ayudar, me vas a hacer tu parte y yo voy a hacer mi parte. Vos me vas a llevar esta tarjeta, le vas a dar a tu esposa se va a ir a tirar debajo de la cortina de hierro de la farmacia y ahí mi suegra va a encontrar y le va a llevar a mi novia, que es su hija. Ok, perfecto. Bueno, así fue. Y Era un plan que si no salía perfecto, esto sí iba a ser riesgoso. Sí. Porque si se descubría esto entre nosotros, íbamos a recibir un castigo. Castigo. Y Cuando dice castigo, yo entiendo que quiera eludir y está de respeto, pero recibió entonces castigo cuando estuvo. sí, uno de los primeros castigos es la suspensión de visitas. Ok. Ese es un castigo grande. Porque cuando uno está preso, la visita, toda la semana se pasa uno esperando el día de la visita. Nada más. Qué suerte. Sí. Y a un preso se le suspende la visita, ese es el castigo más atroz. Y bueno, pasó que ya un día ya salió todo en los diarios, mi huelga de hambre. Y al enterarme de eso, yo le llamo al oficial de guardia, me dice, ¿qué quiere? A partir de ahora yo me declaro en huelga de hambre. Ninguna ingestión de sólido. Y no solamente de sólido, le dije. La huelga de hambre es por mi libertad. Y la huelga de sed es por el levantamiento de la incomunicación. Quiero verla a mis familiares. Bueno. Estabas en una situación que ya no tenías nada que perder. No tenía nada que perder yo. Y bueno, se va el oficial. Después de... No me hicieron caso. Entonces, yo en ese tiempo, cuando niño, cuando adolescente, tuve problemas de los riñones. Y tomaba un medicamento que me hacía orinar color rojo. Entonces, para agravarle un poco la presión sobre ellos, le dije que yo estaba enfermo, que necesitaba mi medicamento. ¿Y qué medicamento? Tal. Y bueno, me trajeron ese medicamento. Tomé. A unas horas ya orinaba rojo. Claro. Entonces le digo, esto es al segundo día de mi huelga, le dije, estoy orinando sangre, le digo al oficial de guardia. Y eso le comunican a sus jefes. Seguramente consultan con los médicos. Viene el médico, me niego yo a recibirle. Me niego totalmente. Me quiere interrogar, le dije no, yo no le voy a informar absolutamente nada, quiero que se retire de acá. Y vos sabés que al tercer día, entre la huelga de hambre y de sed, ya los labios empiezan a secarse y a cuartearse. Y eso también empezaron a mirar eso. Y al cuarto día me levantaron la incomunicación. Ya empecé a recibirle a mis familiares. Y bueno, eso fue el comienzo. Una vez que reciba a los familiares, a uno se le abre el mundo, ¿verdad? Otra vez. Sí. Porque atrás de eso ya me comunica con mis compañeros, claro, estudiantes, con dirigentes, con organizaciones de derechos humanos. Y después, 18 días de huelga de hambre hice. A los 18 días, viene el general Galo Escobar, era el comandante de esa unidad. Era un cuartel también y una unidad penitenciaria. Viene y me dice, Alderete, yo le aprecio mucho a tu hermano. Le conocía a mi hermano. Le aprecio mucho a tu hermano y vos sos un traidor. Porque vos le traicionás a tu hermano. Y esas cosas no se hacen. Vos le perjudicás en su carrera y sos un irresponsable. Un joven irresponsable. Y espero que de acá te vayas y te corrijas. Que seas considerado con tu familia. Me callo nomás.
Después de unas horas, un oficial, Alberto Alderete, sí, prepare sus cosas, vaya al baño, arréglese. Y bueno, preparé mis cosas y así salí en libertad. Al salir en libertad, mis familiares, bueno, mis compañeros ya me estaban esperando, Claro. de alguna forma se habían enterado y fui a la casa de mi hermana. Y bueno, en unos días nomás mis familiares me estaban preparando un festejo por haber concluido la carrera, ¿no? Para festejar mi título de Claro. abogado. Y se preparó el festejo y a eso de las 10 de la noche, cuando mucha gente ya estaba dentro de la casa, apareció la policía. Centenas de policías rodeó la casa y no permitió que nadie saliera ni que nadie entrara y que se apague la música. Y bueno, fue un festejo muy tenso, ¿no? Porque los vecinos y amigos, que muchos no compartían mis ideas democráticas. A muchos eran apolíticos, muchos eran colorados, pero eran amigos y vecinos que querían ir a compartir conmigo, ¿no? Ujú. Y bueno, fue un festejo muy tenso porque rápidamente, apenas se cenó, ya rápidamente la gente empezó a retirarse, digamos. Esa fue la última vez que yo estuve preso. 1987, diciembre de 1987. Mi colación, mientras mis compañeros recibían el título y hicieron la fiesta de colación, yo estaba en el calabozo de la agrupación especializada y me llevaron a una serenata frente a la agrupación especializada. Yo escuché el canto de ellos. ¿Te acuerdas de la música? Sí, me acuerdo. Patria Querida cantaba. Qué lindo. Sí, Hijo, eso debe ser una de las cosas más sí, increíbles que te pudo haber pasado. así es. En el peor de los momentos ese acto humano debió haber sido algo Sí, digno de vivir. así es. Y te quebraste también, Alberto, ahí. Sí, en ese tiempo era muy fuerte porque era joven y muy convencido de mi causa, de mi lucha. Muy fuerte. Estaba como por aguantar cualquier cosa. Sí me emocionó, obviamente, ¿verdad? Me alegró muchísimo. Te habrá revitalizado el espíritu de una Obviamente, forma. sí, me revitaliza porque el apoyo de los compañeros, la solidaridad, el apoyo de gente, eso le da ánimo, le da espíritu. Qué lindo. Eso es fundamental. Sentir el apoyo es fundamental, es una fuerza psicológica enorme, un sostén muy importante. ¿Cómo uno vive después de todo esto? Recuerdo en una obra de teatro, creo que era de Emilio Barreto, que se llamaba El arte del silencio, donde tenía una frase que me quedó, donde se disociaba, ¿verdad? El joven del ahora sobreviviente, digamos que, y decía, de joven, cuando él estaba en prisión, soñaba con la libertad, y ahora libre, soñaba con la prisión. Sí. ¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo sale? Porque yo te veo ahora bien, sano, pudiendo Sí. poder expresar estos sentimientos que son Y pesados. quedan muchos recuerdos. ¿Cómo y sigue uno adelante? Quedan muchos recuerdos de ese tiempo, de esos momentos y algunos traumas que quedan, ¿verdad? Que uno los guarda en silencio nada más. Por ejemplo, yo hasta muchos años después de caída de la dictadura, cuando me iba caminando, por ejemplo, y de hacia atrás alguien corre aceleradamente y hace fuertes sonidos con los pasos, me asusta inmediatamente. Me asusta y grande. ¿Por qué razón? Resulta que en una de esas, en la Facultad de Derecho, organizamos un acto y público y estábamos cantando estribillos y nos peleábamos ahí con los estudiantes oficialistas. Estábamos haciendo una manifestación
y entró una fuerza parapolicial conducida por Ramón Aquino, una fuerza de colorados, garroteros, de La Chacarita, que es una zona así marginal, cerca del centro de Asunción, y ellos entraron con garrotes, habrán ido como 30 personas, todos borrachos, y entraron y nos reprimieron con fuerza, ¿verdad? Y entraron ellos por la puerta grande que daba sobre Mariscal Estigarribia, o Palma, y yo estaba de espaldas a la puerta. Y como había mucho barullo, yo no escuché que ellos ya entraron. ¿Verdad? Entraron y obviamente ya me habían señalado, ellos ya sabían quién era yo. Y me atropellaron y escuché ya los pasos y los gritos, escuché detrás mío, pero ya cuando ya me estaba reprimiendo, ¿verdad? Me pegó por la cabeza con el garrote. Y me echó en el suelo, me pateó por todo el cuerpo, quedé inconsciente ahí. No pude levantarme. Los compañeros me llevaron después de que se hayan retirado las fuerzas parapoliciales, los compañeros me llevaron del suelo, me llevaron a una parte de la secretaría de la facultad, donde era un poco más limpio, digamos. Y de ahí me condujeron en ese tiempo era el Hospital de Primeros Auxilios, que sería hoy el centro de emergencias. El primer auxilio quedaba ahí sobre Brasil y Petirosi. Y me llevaron ahí semi-inconsciente, ¿verdad? Muy golpeado. Estuve ahí un día y después salí. Entonces, ese ruido de hacia atrás, ruidos fuertes que me sorprenden, eso me asusta, me asustaba. Hace rato ya que no siento más. Y otro es el ruido de cuando se abre la puerta de hierro de la prisión. Clac, clac, clac. Ese ruido, eso se queda eso. Qué increíble. Sí, ¿verdad? Eso se queda, esos sonidos se quedan. ¿Y cuál es en qué se basa tu fortaleza hoy en día para poder vivir con todo eso y tenerte acá tan equilibrado? La fortaleza es de haber llevado una lucha que tuvo su premio, digamos, ¿verdad? Floreció esa lucha que fue la caída de la dictadura y se abrió. La caída de la dictadura es algo inigualable, porque solamente uno puede imaginarse lo que es la caída de la dictadura viviendo ese tiempo. Era un régimen atroz, un régimen infernal que abarcaba todos los aspectos de la vida. Alberto Pecci, perdón, me confundí porque los dos empiezan con el nombre, pero Pecci me decía, hubo un momento dado que yo decía, puta, esto no se va a ir nunca, porque duró mucho tiempo. Sí. Si vos me estás diciendo que de los 7 años, en la década de los 60 ya empezaste a sentir, estamos hablando 60, 70, recién a finales del 80, es como que conviviste con eso toda tu vida. Impresionante es. Yo sufrí muchísimo. Y junto a mí, mi familia, ¿verdad? Hasta mis novias. Yo recuerdo que cuando la policía me buscaba para detenerme, yo me escondía en algunas casas de algunos amigos, de algunos compañeros, y la policía iba y me buscaba hasta en la casa de mi novia. Allanaba la casa de mi novia pensando que yo iba a estar ahí, ¿verdad? Entonces, o sea, que afectaba todo tu entorno. Afecta todos los aspectos, todas las dimensiones de la vida de uno. Desde el ámbito familiar, estudiantil, sentimental, todo. Es un totalitarismo. Es una invasión del totalitarismo en todos los aspectos de la vida. Y discúlpame que te pregunte esto, pero ¿llegaste a sufrir tortura por parte de, o nunca llegaste a eso, o llegaste a escuchar de compañeros estando en la celda? Tortura para
para recoger información y compañía, no, pero tortura para hacer sufrir, sí. ¿Cómo era? Ahí Es te distinto. picanas eléctricas, patadas, golpes. ¿Y eso dónde se da? ¿En una sala especial o en el calabozo? Eso se da en el calabozo. Que entran de repente Entran nomás. y le pegan a uno o le pegan a todos. Y generalmente uno está solo en los calabozos. Ok. Sí. Y ahí entraban y vos decís, este ya va a ser para... Sí. Y uno ligar. no duerme luego estando en el calabozo. Porque uno no sabe en qué momento van a venir. Uno no sabe en qué momento van a venir. Uno no duerme, no está tranquilo en el calabozo. Es como que en cualquier momento van a aparecer. Y en cualquier momento van a aparecer y no saber qué van a hacer. Si te van a torturar, te van a matar o te van a echar del país. ¿Y supiste de algunos compañeros que sí fueron torturados? Sí, yo tuve un compañero que fue asesinado por el gobierno, Rodolfo González, en 1986, estudiante de Derecho. Él era 3 cursos inferior a mí y él fue muy activo también dentro de la lucha y él fue asesinado en la calle. Un día apareció, él tenía un Volkswagen Escarabajo de color cremita. Estaban farreando en la casa de un compañero, de sus compañeros, en ese tiempo del 3er curso. Y al salir de ahí, le agarró la policía, le llevó detrás del cuartel escolta, en donde no había en ese tiempo movimiento, a la madrugada, y ahí le mataron, le dispararon en la cabeza. Lo Le torturaron y le mataron en la cabeza. Sí, hubo muchos testigos, panaderos, esos que salían ya a repartir a esa hora mercaderías. Le mataron, le volvieron y le metieron en el auto, le llevaron ahí sobre Morquio, continuación de Morquio, creo que ahora no sé cómo se llama. Y ahí llevaron, le pusieron otra vez en su asiento y hicieron correr el auto y fue a topetar contra un arbolito de guayabo. Creo que escuché este caso. Sí. ¿Esto se dio por qué? Porque discutió con un pariente, ¿verdad? Discutió con el nieto del general Stroessner, que era Goli Stroessner. Resulta que nosotros como dirigentes estudiantiles, a los nuevos ingresantes en la facultad, les visitamos en el curso, les damos la bienvenida, hacemos el recibimiento y bueno, en fin, contamos con la facultad y una bienvenida. Y entramos como 7, 8 dirigentes en el primer curso, en la sala del primer curso, y ahí reaccionaron unas 2, 3 estudiantes que estaban al lado de Goli. Goli precisamente no habló, pero estas personas incidentaron, ¿verdad? Y se discutió con Rodolfo. Yo traté de tranquilizarle nomás a Rodolfo porque no valía la pena una discusión, y también habló ahí Goli, algo dijo y se dirigió a Rodolfo, ¿verdad? Bueno, se apaciguaron los ánimos y salimos nomás nosotros porque no íbamos a hacer una bienvenida, no íbamos ahí a incidentar, ¿no? Entiendo. Bueno, la cuestión es que un tiempo después apareció muerto él. La policía quiso aparecer como que fue un accidente de tránsito. Sí. Pero después mandamos, con muchas presiones, a mandar a hacer la autopsia y se encontró una bala en la cabeza. Claro. Y nunca fue investigado por la justicia, hasta ahora. Sí, no, increíble. Ese caso es, Sí. aparte del esnable, es... Y tuvieron que, dicen lo que eran muchos efectivos, muchas personas quienes le
le tomaron y le mataron, le torturaron y le mataron, porque él tenía moretones por todo el cuerpo. Cuando él murió, nosotros los compañeros fuimos en la casa, le sacamos el traje de mortuorio y revisamos su cuerpo lleno de moretones estaba. Qué bárbaro. Sí. Y díjolo un panadero que había muchas, por lo menos 7, 8 personas que se estaban peleando, dijo él. Se estaban peleando y contra uno, es lo que vio, contra una persona. Tuvo que ser así porque Rodolfo era karateca de cinturón negro. Entonces con 1 o 2 personas él podía enfrentarse. 8 personas ya es mucho, ¿verdad? ¿Y eran policía o era parte de la parapolicía? Y eso no sabemos, ¿no? Tenían que ser efectivos policiales. Claro. Se decía que uno de los que comandaban ese equipo era en ese tiempo un guardaespaldas del general Alcibiades Brites Borges, siendo jefe de policía. Este era campeón en taekwondo y era el guardaespaldas de Brites Borges, que ahora ya no recuerdo el nombre. Se decía que él era uno de los que dirigieron esa actividad. Okay. Pero obviamente no se pudo probar nada, ¿verdad? Y Alberto, ¿y cómo te sentís después de todo eso? Y bueno, me sentí yo fortalecido y actualmente me siento como, bueno, suelo pensar, caramba, pero qué temerario que fui, ¿no? Para enfrentar a todo ese régimen, a todo ese sistema monstruoso. Y bueno, me pone feliz de que haya contribuido un poco para el derrocamiento de esa dictadura y para abrir un proceso en donde haya mayor democracia, mayores libertades. Alberto, te quiero agradecer por tu sinceridad, por tus palabras, por tu testimonio y no, gracias. No encuentro otra palabra más que decir gracias y gracias. Ya, muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias. Mejor que no se sepa, la dictadura.